Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí listo para compartir la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre la redención del primogénito. Entonces, comencemos. Bueno, antes de comenzar, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy acerca de este estudio de la redención del primogénito. Y uno de los temas que hemos visto es los beneficios del primogénito. Y el primer beneficio que vimos que era pertenecer y ser sacerdote de Dios. El segundo lo que vimos fue que iba a tener la doble herencia y también que iba a tener la dignidad y el poder. También vimos los requisitos que se necesitaba para poder redimir a alguien. Y el primero era que tenía que ser un familiar cercano. También vimos que tenía que tener la capacidad para poder redimir a esta persona y obviamente estar dispuesto para redimirla. Y pues también vimos que él tenía que tener un pago total de la deuda. También nosotros vimos rápidamente sobre la ley del levirato, que quizás más adelante lo vamos a abarcar un poco más. Y también vimos los beneficios que traía ella esa ley. Y también vimos cómo fue el proceso de la redención de Egipto. Vimos cómo Dios llamó a Moisés, vimos cómo dio la orden para que sacara al pueblo de Egipto. Y también vimos lo que era la Pascua y lo que significaba la redención de ese primogénito. También vimos allí el pacto en la puerta, ¿cierto? Era un pacto que estaba en la puerta, un pacto que se hacía en el umbral, y vimos la que representa esa puerta, que vimos que lo que representa la puerta en el tabernáculo. También vimos que Jesús es la puerta y que la obra de la cruz también representa esa puerta para nosotros. Vemos que la cabeza, sí, de esa cruz representaba el dintel, sus manos representaban los postes y sus pies representaban el umbral. También vimos hace poco sobre la vaca alazana o la vaca roja. Lo estudiamos bien detalladamente. Espero que te haya gustado ese video. Y también luego de ese vimos, por último, vimos que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Vimos por qué Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, y para qué Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si no has visto ese video, te lo recomiendo, porque eso va a quitar muchas dudas también y pues te va a alimentar y te va a dar un poco más de conocimiento acerca de la palabra de Dios. Amén. Vemos que Dios, a través de este resumen que hemos visto, vemos que Dios llamó al pueblo de Israel como primogénito. Después ellos se negaron, vemos que en el monte Sinaí, que ellos cogieron miedo y mandaron a Moisés. Dijeron: Moisés, va tú, que lo que él te diga, vamos a hacer caso, le vamos a hacer caso a él y le vamos a hacer caso a ti. Pero vemos que más adelante ellos hicieron lo que tenían que hacer. Pero después Dios llamó a los levitas como sus primogénitos. Y vemos que después Dios hace unas profecías antes de hacer un nuevo pacto. En Jeremías 31, 6, 9 dice: porque habrá día que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Y yo te quiero explicar sobre esa palabra guarda, porque yo hice un estudio sobre el origen de la palabra cristiano, que si quieres lo puedes ver aquí arriba, que te muestro el enlace. Esa palabra guarda viene del hebreo nazar, y que tiene la misma raíz de la palabra vástago. En Isaías 11:1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Entonces, ¿por qué te está hablando del monte Efraín? Porque dice del monte Efraín. Dice, acuérdate que en Génesis 48, cuando Israel iba a bendecir a los hijos de José, dice la palabra que José puso a Efraín a su mano derecha y a Manasés en la mano izquierda, para que Israel, cuando lo fuera a bendecir, pues obviamente pusiera su mano derecha sobre Manasés y su mano izquierda sobre Efraín, ya que Manasés era su primogénito. Pero vemos que la palabra dice que llegó Israel y fue a bendecir y puso la mano derecha sobre
sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Entonces, si usted ve, lo que él está haciendo es una cruz, ¿cierto? Está haciendo una cruz. Entonces, ahí vemos que José le dice, papi, eso no es así. Entonces, Manasés es el primogénito y dice, sí, sí, bien, tranquilo, porque yo sé. Él también va a ser un pueblo grande, dice la palabra, un pueblo grande. Pero dice, pero su hermano, ¿cierto? Pero su hermano será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, la descendencia de Efraín va a formar multitud de naciones. Y esa palabra naciones también viene de la palabra goín. Y goín quiere en hebreo, también en griego, es lo mismo que gentil. O sea, que las naciones fueron, y vemos que el pueblo de Dios, en las 10 tribus fueron esparcidas cuando fueron asediadas y llevadas por Asiria. Ellos se fueron y se esparcieron a través de todo el mundo. Amén. Eso también lo vimos en el estudio sobre Israel, ¿sí? Usted lo puede ver, que son los primeros videos que yo hice. Entonces, si ves que todos estos estudios van relacionados y si empiezas desde el principio como debe ser, pues vas a entender un poco más todo esto. Entonces, vemos que al formar esa cruz, Dios le está diciendo que los guardas iban a gritar, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Saque dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a las cabezas de naciones. Haced oír, alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Todos nosotros somos el remanente de Israel. Que dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte, ¿cierto? De la tierra del norte, ¿de acuerdo? La casa del norte, que es Israel. Acuérdense que fueron divididas las 10 tribus y las 12, eso yo lo he hecho muchas veces. De las tierras del norte, dice que alrededor de las tierras del norte, dice, y lo reuniré de los fines de la tierra. ¿Sabes cómo todo va encajando? O sea, de los fines de la tierra. ¿Por qué? Porque Efraín, vuelvo y le digo, pues Efraín iba a ser multitud de naciones. Y esta parte donde dice, y los reuniré de los fines de la tierra, vemos que esto se va a cumplir más adelante, cuando lo vemos en la palabra en Mateo 24, cuando dice que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿cierto? Y después dice que iba a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de entre los 4 vientos, o sea, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, que no quiere decir que es a través de los fines del fines de la tierra. Entonces aquí se va a cumplir esa profecía. Dice, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, que van a ser muchos. Amén. Dice, irán con lloro, obviamente fueron porque fueron expatriados, porque fueron perseguidos a través de Asiria, porque fueron conquistados. Dice, mas con misericordia los haré volver, ¿cierto? Mas con misericordia, es la misericordia de Dios, fue la obra de la cruz. Amén. ¿Se acuerdan? La obra de la cruz. Dice, y los haré andar juntos a arroyos de agua. Lo haré andar juntos a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán. Entonces, acuérdense que en el Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares delicados pastor nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Entonces, conjunto, ese Jehová Roí, ese Jehová nuestro pastor, nos va a hacer andar junto a esos arroyos. ¿Para qué? Para pastorearnos, para enseñarnos la palabra de Dios, para prepararnos para ese momento. Dice, por camino derecho en el cual no tropezarán. Esa palabra camino, pues nosotros vemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acuérdense que en Hechos 19 dice que había un alboroto en Éfeso. Y ese alboroto en Éfeso dice porque se está hablando sobre el camino. Dice que había un alboroto no muy pequeño acerca del camino. Y ese camino, pues usted lo ve, está con C mayúscula. ¿Por qué? Porque a los cristianos de ese tiempo, cuando se convirtieron, ellos les llamaban los del camino.
porque Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vimos en los estudios anteriores que la entrada del tabernáculo también se le llamaba la puerta al camino, porque ahí atravesaba directamente hasta el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios en el arca del pacto. Entonces dice, por camino derecho, porque el camino de nosotros tiene que ser derecho. Sí, que nosotros no podemos salirnos de un lado a la otra. Vemos que había un cieguito, creo que estaba sentado junto al camino. Y Dios no quiere que usted esté sentado junto al camino. Dios quiere que usted esté caminando en el camino. Entonces, porque dice, porque soy a Israel por padre. Y mire lo que dice, y Efraín es mi primogénito. Amén. Efraín es mi primogénito. O sea que esa multitud de naciones ahorita vienen a ser los primogénitos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él cruzó las manos, Él está diciendo, está mandando un mensaje. ¿Sí? Está mandando un mensaje que está diciendo a través de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Van a llegar a ser mis primogénitos. Por eso nosotros, cuando nosotros creemos en la obra de Jesucristo, ¿sí? Cuando creemos en la obra de la cruz, nosotros pasamos a ser los primogénitos y pues pasamos a ser la congregación de los primogénitos, que esa palabra congregación la vamos a estudiar un poquito más adelante, quizás en el próximo video. Entonces Dios está llamando a los primogénitos a los cristianos, ¿cierto? No, pero no como una religión. Acuérdense que la religión, eso yo no estoy enseñando aquí religión y no quiero que usted se cambie de religión, eso no me interesa. Lo único que me interesa es que nosotros nos quitemos las gafas, ¿cierto?, de la religión que nos han enseñado y que las doctrinas de hombres, sino que nos leamos la palabra de Dios y hagamos lo que dice la palabra de Dios, que no sigamos los mandamientos del hombre, sino que sigamos lo que dice la palabra de Dios, que lo que te enseñen, lo que te están enseñando, sea congruente con base a lo que dice la palabra de Dios, no lo que ellos quieren coger y torcer y retorcer para que dicen, sí, ve que eso dice ahí, y usted dice, pero ¿dónde? Sí, y usted, sí. ¿Sí ves? Entonces no, tenemos que ver que eso no es así. Entonces vemos que Jesús es el primogénito. Vamos a estudiar ahorita sobre que Jesús es el primogénito. ¿Por qué? Porque pues, yo sé que estos videos lo ven también personas que pues tienen ya recorrido en la palabra de Dios. Quizás hay una persona ahorita que está recién empezando los caminos de Dios, o quizás una persona que no crea o no conozca a Jesucristo y le dio, vamos a ver este video, ¿sí? Bueno, todo se puede, ¿cierto? Entonces este video pues yo sé que va a ser de gran bendición también para cada uno de nosotros, amén. Principalmente también a mí, porque pues obviamente se me lo dio para compartírtelo y todo sea llevando la gloria a nuestro Señor, amén. Entonces en Colosenses 1, 13, 20 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, acuérdate que en este mundo está la potestad de Satanás. Satanás tiene esa potestad, las personas que no creen en Jesucristo. Pero cuando usted cree ya en la obra de Jesucristo, usted ya deja de estar bajo la potestad de Satanás, ¿cierto? Bajo la autoridad de Satanás. Y a través de ese pago, porque dice en quien tenemos redención, o sea, un pago de un precio que fue la sangre de Cristo, dice, para el perdón de sus pecados. Entonces llegó a través de la sangre de Cristo, Dios pagó ese alto precio y nos trasladó, nos llevó a ser reino de su Hijo amado. Entonces, por eso usted y yo ya no le tenemos, Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida, ¿sí? Sino que ahorita la autoridad la tiene Jesucristo. Jesucristo, ¿por qué? Porque también dice la palabra que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a través de la sangre hubo una reconciliación entre Dios y nosotros. Lo hizo Jesús como un mediador. ¿Por qué dice la palabra? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en un video que yo hablé sobre la presencia de Dios a través de toda la historia, vemos cómo se movió la presencia de Dios. Y dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que ellos veían
era el verbo. En el tiempo antiguo era el verbo. Ya luego el verbo se hizo carne en la vida de Jesús, ¿cierto? Por eso dice Emmanuel con nosotros. Emmanuel, ¿sí? Que Dios con nosotros. Entonces, Él es la imagen de ese Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, que Él tiene la autoridad sobre todo, sobre todas estas divisiones, digámoslo así. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Por eso ahorita dije que vamos a estudiar un poco sobre esta congregación, que es la palabra iglesia, que la iglesia o esa asamblea o congregación, que en griego es eclesía. Y pues también vemos que en hebreo es kahal. Te dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por eso es una reconciliación entre Dios y nosotros a través de Jesucristo. Dice, así las que están en la tierra, y las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí ves? Mediante la sangre de su cruz. Por eso Efraín cruzó los brazos. Amén. Entonces, sigamos más adelante. Vimos que él está diciendo que él es el primogénito entre los muertos. Y usted puede decirme, es que hubo unas personas que murieron. Antes murieron, resucitaron. Pues vemos que en Segunda de Reyes 13 vemos que cuando Eliseo murió, estaba en la tumba, que tiraron a una persona que había muerto y dice que resucitó. También vemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro en Juan 11, vemos que Dios lo llama y lo saca afuera, lo llama por su nombre y él sale. También vemos a la hija de Jairo cuando él dice que la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Sí? Entonces, pero la diferencia de ellos es que Jesús fue al infierno y Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Los demás resucitaron, pero volvieron al ciclo de la vida, que puede morir, ¿no? En Efesios 4, 8, 9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿cierto? Porque Él tenía que hacer la ofrenda de los primeros frutos, ¿cierto? Dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Entonces, para los que no creen que Dios fue hasta allá, hasta abajo, pues ahí lo dice. Y también lo dice el Salmo 18. Amén. Entonces, acuerde que lo que te quiero aclarar también con todo esto es que a través de esa cruz y a través de la sangre de Dios, de Jesucristo, Dios quería reconciliar todas las cosas. ¿Y para qué? Para que nosotros no estemos bajo la maldición, sino que nosotros tengamos una adopción como hijos. Amén. Y mire que en Gálatas 3, 13, 14 dice lo siguiente. Mire, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso yo lo he explicado también en un video que si lo quieres ver, es de la cuarta generación. ¿Sí? Y pues ahí te explico bien sobre esto. ¿Por qué? Porque muchas veces yo sé que en iglesias lo que se hacen manipular a través de esto, ¿cierto? Porque hablan de maldiciones y maldiciones y te hacen retiros y te hacen todas estas cosas y te quieren sacar plata para que pagues y que vamos a sacar maldiciones y que maldiciones generacionales y te hablan de maldiciones generacionales y todo esto. Y bueno, pero tienen otro fin. Pero la palabra lo está diciendo y lo vamos a leer y vuelvo y lo leo. Usted lo tiene en su Biblia en Gálatas 3:13 y dice, Cristo nos redimió, ¿sí? O sea, ya pagó la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. ¿Dónde está escrito eso? Yo te lo muestro. Eso está en Deuteronomio, creo que está en Deuteronomio 21. Yo te lo busco acá rápidamente. En Deuteronomio 21 dice, 21, 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte
y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Y vemos que todo esto le pasó a Jesucristo. Eso está en Deuteronomio 21, puede leerlo desde el 22 y 23, ¿cierto? Entonces vemos que Dios ya cumplió todo esto, ¿sí? Él asumió todo el pecado de nosotros. Entonces dice que tenía que colgarlo en un madero y que no pueda pasar la noche en eso. ¿Por qué? Porque iba a haber un Shabbat, ¿cierto? Y en ese Shabbat pues obviamente no puede tener algo muerto. Entonces por eso lo enterraron antes de que oscureciera, que es el inicio del día. Amén. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, que Él ya pagó el precio, Él ya se llevó toda la maldición, ¿sí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cierto? Génesis 15, puede leerlo, Génesis 15, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esa también está, usted puede leer todo Gálatas, ahí te habla sobre esto. Para alcanzar a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los de Efraín. ¿Sí ves? La multitud de naciones. Puede leerlo. Mire la palabra gentil y todo esto. Y como es la multitud de naciones. Mire que todos se enlazan, mis hermanos. Esto no es cuestión de religión. Esto es de cuestión de la Biblia. La Biblia no enseña de... Usted no ve en la Biblia que Dios hable de una religión. Eso es puro cuento. Entonces todo se enlaza. Amén. Entonces Jesús es la bendición, dice en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, por eso nosotros somos los primogénitos, ¿cierto? Dice a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, amén, la promesa del Espíritu, por eso, entonces, donde nosotros vayamos, Dios va a estar con nosotros. Mira, en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y así funciona el enemigo te pone temor. Ahorita hace 3 años vimos lo del COVID, vemos ahorita lo que está pasando con la banca, ¿cierto? Que ya ha pasado, varios bancos grandes se han cerrado, todo lo que está pasando con el dólar, todo lo que está pasando con estos rumores de guerra, como dice la palabra en Mateo 24, todo esto causa temor, ¿cierto? Pero dice la palabra que nosotros dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, nosotros ya no tenemos un espíritu de temor, sino que ahorita tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Entonces, yo creo que nosotros tenían que enseñarnos más acerca de lo que somos, esa pertenencia del reino de Dios, porque tenemos que hablar más sobre el reino de Dios, porque dice la palabra en Mateo 24, que también lo dice, que en ese tiempo se va a hablar sobre el reino, y ese tema sobre el reino es poco lo que se nombra en las iglesias. En Tito 2.14 dice, o yo te lo quiero leer creo que es desde el 11, te lo voy a leer desde mi Biblia, porque lo tenía aquí en mi computador. Estos temas yo lo había hablado desde la pandemia y pues hice hacer ya en videos. Dice en Tito 2.11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, la gracia, el don de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Salvarnos de qué? De todo lo que hemos leído, ¿cierto? A todos los hombres. O sea, Dios no está escogiendo personas, ¿cierto? Él dio a su Hijo para que todo el mundo, ¿cierto? Dice, enseñándoos que renunciando, ¿cierto? Renunciando a la impiedad, o sea, a las obras de maldad, ¿cierto? O sea, Dios hizo todo esto ¿para qué? Para que dejemos la maldad, para que dejemos los deseos mundanos. Vivamos en este siglo. ¿Qué quiere decir siglo? La palabra siglo viene de una palabra griega que se llama aion. Y aion es una unidad de tiempos que hace referencia a un tiempo determinado en la historia. ¿Y cuál es el tiempo determinado en la historia? Pues tu vida. Tu vida es un tiempo determinado desde usted nace hasta donde usted muere, donde usted tiene que tomar unas decisiones. Si tomaste las decisiones de recibir el regalo del don de Dios, que es para salvación, entonces dice la palabra, primero, que renuncia a la maldad, ¿cierto?
porque también hay mucha maldad en el mundo, ¿cierto? Y hay mucho creyente. Y a los deseos mundanos. Y vivamos en este momento de nuestra vida, dice, sobria, ¿cierto? Sobria, ¿cierto? Justa y piadosamente. Entonces tenemos que vivir una vida justa. ¿Sí? Que es una que hacer las cosas justamente, hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. No es conforme a la religión, acuérdense, es conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y piadosamente, porque el pueblo de Dios nos falta mucha piedad, nos falta mucha misericordia. Amén. Falta misericordia en el pueblo de Dios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces nosotros estamos esperando eso, aguardando, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Sí? Lo estamos leyendo. Para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. O sea que esa congregación de primogénitos nos purificó, ¿cierto? ¿Para qué? Lo que leímos ahorita. Porque habrá días que claman los guardas en el monte de Efraín, levantados y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, para que nosotros subamos, para que estemos delante de la presencia de Dios. Porque acuerde que los que van a servir en el templo milenial son los sacerdotes Sadoc, que vienen, acuerde que Sadoc viene de justos. Amén. Entonces por eso yo te mostré en el video anterior sobre que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, unas personas que quieren amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el tiempo antiguo los judíos o el pueblo de Dios, mejor dicho, colocaban en las puertas una cajita que se llama la mesuzá. Y en esa mesuzá, pues ellos tienen ciertas palabras. Entre una de ellas está Deuteronomio 6:4, donde dice que es el Shema Israel, ¿cierto? El escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también tiene otras, pero la palabra, mire lo que dice la palabra en Proverbios 7:2-3. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Antes de seguir la mesuzá, pues ellos también la ponen para recordar lo que pasó en Egipto, ¿cierto? Con la 10ª plaga, ¿cierto? Con la muerte de los primogénitos, también porque ellos quieren bendecir la salida, ¿sí? Y también cuando ellos lleguen a su casa, también bendecir sus entradas. Y Proverbios 7:2-3 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, ¿sí? Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Pero mira ahorita en Jeremías 31:33 dice, ahora mire lo que dice el pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Acuerde que la casa de Israel son las 10 tribus desde que se fueron, que también se le llama la casa del norte o la casa de Efraín. ¿Sí ves? La casa que cruzó, por eso Israel cruzó las manos. Mire que está diciendo eso. Que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué la puso en la mente y en el corazón? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, mis hermanos. El Espíritu de Jesucristo está en nosotros. El Espíritu del Señor está en nosotros. Amén. Por eso Él nos redarguye, por eso Él nos habla, nos direcciona, por eso Él nos llama la atención y dice, hey, lo estás haciendo mal, vuelve, acomódate un poquito, o te alienta, te exhorta, ¿sí? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es el nuevo pacto, mis hermanos, ese es el nuevo pacto. Pero este nuevo pacto ya se hizo no con un cordero, con un animalito, sino que se hizo con un cordero, con el cordero de Dios, ¿sí? Que fue y murió en esa cruz por amor a ti y a mí. Amén. Pero entonces, ¿para qué nos redimió? Para ser libres. Romanos 6:17-20. Ya voy a terminar. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, por eso en Romanos 7 también se habla del pecado, no pecados.
Sí, sí, yo sé que a nosotros nos ha enseñado que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El primero, el que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios fue Adán. Sí, y usted dice, pero nosotros qué, la Biblia no dice eso, pues yo te lo voy a mostrar. ¿Sí? Mira lo que dice, mira lo que dice en Génesis 5. Sí, sí, Génesis 5. Verá, no apagues todavía tu celular o el iPad o la tablet. Dice, este es el libro en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿cierto? A los varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán el día que fueron creados. Pero mira que dice adelante, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A la semejanza de quién? De él, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vuelvo y lo leo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, no a la semejanza de Dios, a la semejanza de él, conforme a su imagen. Porque acuérdese que en el jardín Dios lo creó a Adán, ¿cierto? Lo creó a Adán y la imagen de Dios. Pero vimos todo lo que pasó en el jardín y ya él fue desterrado, ¿sí? Él fue sacado, vimos que puso una espada y todo esto en el jardín para que no comieran el árbol del bien, el árbol de la vida y murieran en pecado eternamente. Pero más dice que, y en Génesis 4 usted ve que después de que pasó todo esto, dice, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea que ya estaban fuera del huerto, estaban fuera del huerto. Conoció a Adán a su mujer. O sea que después del huerto se conoció y tuvo a su hijo Caín y a Abel. Pero después de todo lo que pasó con Abel, que lo mató Caín fue desterrado, fue enviado por lejos. Y después dice que en Génesis 5, a las horas de Sen, dice, y creó engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Por eso nosotros llevamos el pecado, porque estamos a la imagen de Caín, perdón, a la imagen de Adán, ¿cierto? Por eso arrastramos ese pecado, ¿sí? Por eso ahorita nosotros ya a través de la obra de la cruz ya no tenemos la imagen de este primer Adán, sino que tenemos la imagen del segundo Adán, que es Jesucristo, amén. Entonces ahí concuerda todo esto, ¿cierto? Porque eso Jesús vino a reconciliar todas las cosas, porque un desorden, ¿cierto? Dios hizo a un hombre a imagen de él, pero este hombre se dejó engañar, ¿cierto? Sí, dejó engañar y tuvo otra descendencia, que todos somos nosotros, ¿cierto? Pero las cosas no estaban funcionando bien. Entonces vemos que más adelante vinieron los ángeles, cayeron ángeles caídos y tuvieron relaciones con la mujer y contaminaron la sangre y las cosas se empeoró, ¿cierto? Este vino Jesucristo y dijo, voy a reconciliar todo, voy a hacer las cosas como debe ser. Y ahorita nosotros somos a la imagen de Jesucristo. Amén. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Por eso somos cristianos, ¿cierto? Por eso somos cristianos a la imagen de Él, ¿cierto? Perteneciente a Él. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificar presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, ya nosotros ya no tenemos que servir a la iniquidad y a la maldad, ni a la impiedad, ni a estas cosas que hacíamos antes, ¿cierto? A la inmundicia, sino que ahorita hagamos las cosas para agradar a Dios, que presentemos todo nuestro ser para servir a nuestro Dios. Dice, por cuando erais esclavos del pecado, ¿sí? Ya no somos esclavos de ese pecado. O sea, ya no nos pertenece todo lo que pasó con Adán, ¿cierto? Dice, eres libre acerca de la justicia. Y la justicia nuestra es Jesucristo. Jesús es nuestra Jehová. Dice Jehová, Jehová es nuestra justicia. Nosotros fuimos justificados, puede leer Romanos 5, fuimos justificados a través de Jesucristo. Eres libre acerca de la justicia. Amén. Somos libres en Cristo Jesús. Entonces, sigamos hacia adelante, ¿sí? Utilicemos este manual que es la palabra de Dios
Y no lo pongamos solo en la mesa, en el Salmo 91, en el Salmo 23, o no lo guardemos o nada, sino que lo leamos, que nos lo comamos este rollito y pongamos nuestra confianza en Dios, ¿sí? Que Él fue el único que entregó a su Hijo para morir por amor a nosotros. Amén. Que Él reconcilió todas las cosas a través de su Hijo, que es nuestro mediador, y que nosotros somos libres, que somos la congregación de los primogénitos a través de esa cruz en la cual Él derramó toda su sangre. Amén. Pues muchas bendiciones. Espero que haya sido de tu agrado este video. A mí se me olvida decir que te suscribas, que si te gusta este video dale like, te exhorto que lo hagas si te gustó. Si no, pues dale dislike como quieras, que comentes, que si tienes preguntas las hagas, que estoy aquí listo para ayudarte. Amén. Pues muchas bendiciones. Shalom, que estés bien. Chao.